El mediodía del 15 de agosto de 1945, miles de japoneses sintonizaban la radio. Algo insólito estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en su vida, Hirohito, emperador de Japón, se dirigía directamente a sus súbditos a través de las ondas. Con un lenguaje arcaizante que muchos nipones no entendieron, el emperador dijo a su pueblo: hemos dado orden a nuestro gobierno de que comunique a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que nuestro imperio acepta las disposiciones de su declaración conjunta. En esta locución, en la que no se mencionó la palabra rendición, el emperador de una de las principales potencias del mundo comunicaba a su pueblo la claudicación del imperio japonés. Terminaría así la Segunda Guerra Mundial. El final del conflicto más brutal de la historia se precipitó con lo más parecido a un apocalipsis que ha visto y generado la humanidad. En este vídeo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Escucha esta historia porque también es la tuya. ¿Por qué se escogieron estas ciudades? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Por qué la URSS declaró la guerra a Japón justo después de la primera bomba de Hiroshima, cuando durante toda la guerra no habían sido enemigos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Todo esto vamos a verlo en este vídeo, pero antes os pido que si no estáis suscritos al canal, le deis al botoncito activando la campanita, que tardáis un segundo, y de esta manera os notificará cada vez que suba un vídeo de este tipo. Siempre lo primero, el contexto: cómo estaba la guerra en el verano de 1945. Desde el mes de mayo la guerra es historia en Europa. Hitler y Mussolini han muerto, dos historias que cuento en estos otros dos vídeos, que también os dejaré por comentarios. Alemania ya se ha rendido y los principales jerarcas nazis que seguían vivos se han suicidado o han sido capturados. Y el panorama en el Pacífico también era muy favorable para los aliados. A finales de junio, Estados Unidos se había hecho con el control de la isla de Okinawa después de una de las batallas más sangrientas de la guerra en el Pacífico, y ahora los planes eran dar el salto a las principales islas del archipiélago nipón. La conquista de la isla de Kyushu, la más grande al sur del archipiélago, estaba prevista para noviembre y según los cálculos costaría más de 100.000 bajas. Para la isla principal, la de Honshu, planeada para marzo de 1946, las estimaciones eran bastante peores. Se hablaba de 250.000 de muertes. ¿Y cuál era la visión del otro contendiente? Japón estaba decidido a combatir hasta el final. El ejército imperial no contemplaba una rendición y en las instrucciones para el servicio militar del general Tojo se declaraba: no sobrevivas en la vergüenza como prisionero, muere para asegurarte que tras de ti no has dejado rastros de ignominia. El antiguo primer ministro, el príncipe Konoe Fuminaro, comentaría más tarde que el ejército había excavado cuevas en las montañas y su idea de seguir combatiendo consistía en resistir desde cada agujero y desde cada roca de las montañas. Desde el invierno del 44, un grupo de políticos japoneses sí que habían intentado buscar vías de paz, pero con altas pretensiones en la negociación que no se ajustaban a la posición en la que Japón se encontraba en aquel momento. Por ejemplo, reclamaban mantenerse en Corea y Manchuria, que ninguna potencia entrara en Japón o que tribunales japoneses juzgaran los posibles actos de guerra cometidos por ciudadanos nipones. Por cierto, en otro vídeo que tengo en mente, comentaré algunas de estas atrocidades, como las cometidas en China o las pruebas y experimentos biológicos en humanos del famoso Escuadrón 731, así que recuerdo que os podéis suscribir al canal. A pesar de que una parte de los políticos apostaban por esta paz, las autoridades militares no contemplaban la rendición porque pensaban que traería consigo el derrocamiento del emperador. La conquista de Japón iba a ser a todas luces muy costosa para los estadounidenses, pero desde el mes de julio tenían testado la última gran baza de la guerra. 3 años atrás, Estados Unidos había puesto en marcha uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia. Algunos de los mejores científicos de la época, miles de trabajadores, emplazamientos secretos y cientos de millones de dólares de inversión. El objetivo, o al menos uno de ellos, conseguir una poderosa arma basada en reacciones nucleares, algo muy novedoso para la época. Y tras más de 3 años de investigación, en el verano del 45 Estados Unidos consiguió la potente arma. El hipotético poder destructivo de la bomba no fue efectivamente comprobado hasta la prueba del 16 de julio que tuvo lugar en la zona de Álamo Gordo, en Nuevo México. En este momento el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que llevaba apenas 3 meses en el cargo tras la muerte de Roosevelt, se encontraba en Potsdam, negociando con soviéticos y británicos cómo quedaría Europa tras la guerra. Y durante estas reuniones, Truman recibe la noticia de las pruebas de la bomba en Nuevo México. Estados Unidos tiene en sus manos el arma más poderosa y mortífera de la historia de la humanidad. En otro vídeo que os dejaré aquí y en comentarios, nos pondremos en el papel de Truman con todas las claves de este momento para pensar si el lanzamiento de las bombas estuvo o no justificado
Además, lo más interesante del vídeo es que escucharemos las distintas versiones de los principales expertos en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, Truman decidió utilizar el arma en caso de que el imperio japonés no se rindiera. El 26 de julio llega la última advertencia para Japón desde la reunión de Potsdam. Estados Unidos, Gran Bretaña y China dan un ultimátum a Japón para que se rinda incondicionalmente. Fijaos que de este ultimátum no participó la URSS porque, aunque es algo que se suele olvidar, durante toda la guerra mundial no fueron potencias enemigas. La URSS declaró la guerra a Japón el 8 de agosto del 45, después del propio ataque de Hiroshima. Pero durante toda la guerra Stalin fue neutral con respecto a Japón y de hecho los japoneses confiaban en unas mejores negociaciones con estadounidenses y británicos a través de la intermediación de los soviéticos. Japón ignoró el ultimátum que mencionaba la advertencia inmediata y total destrucción. Y ahora aquí la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no concretó las consecuencias que tendría este ultimátum? Es decir, el lanzamiento de las bombas. El motivo es que lo que se pretendía era lograr el mayor impacto. A las 8 de la mañana, 3 Boeing B-29 Superfortress aparecen por el cielo de Hiroshima. Esta es la ruta que siguieron los aviones. 2 de ellos llevan cámaras y equipos científicos. El otro, el Enola Gay, lleva al infierno. A las 8 horas 15 minutos y 45 segundos explotó la bomba. La detonación se produjo a unos 600 metros sobre el hospital de Shima, a 1,5 kilómetros de donde habían marcado como objetivo porque se desvió un poco por el viento lateral. Y se detonó en el aire porque si se hubiera hecho sobre el suelo, la propia superficie habría absorbido la mayor parte de la detonación. Paul Tibbets, el piloto de 31 años que pilotaba el avión, lo describió como el impacto más perfecto que he visto en esta maldita guerra. El artefacto de 4.000 kilogramos de peso generó temperaturas a ras de suelo que alcanzaron los 3.000 grados, desarrollando una potencia explosiva equivalente a la de 12.500 toneladas de TNT. Se calcula que 70.000 de los 76.000 edificios de la ciudad fueron destruidos por la onda expansiva o el fuego generado. Además, unas 70.000 personas murieron al instante, y la cifra total se multiplicaría por 2 por los efectos generados por la bomba, superando con creces los 100.000 fallecidos. Fue el acto humano que más muertes ha causado en un espacio más corto de tiempo. El Estado Mayor del presidente Truman en Washington emitió un comunicado advirtiendo a los japoneses que si no presentaban inmediatamente la rendición, podían esperar del cielo una lluvia de ruina y desgracias jamás vista en la Tierra hasta ahora. 2 días después del lanzamiento de la bomba, la URSS declara la guerra a Japón. La intervención soviética estaba prevista desde la conferencia de Yalta en febrero del 45 y básicamente Stalin pretendía ganar territorios e influencia en el Pacífico. En Yalta, Stalin reclamó de Japón que las Islas Kuriles, que actualmente siguen siendo rusas, y el territorio sur de la isla de Sajalín, de China, el arriendo de Port Arthur, acceso a Dairen como puerto franco, control sobre el ferrocarril que discurría por el sur de Manchuria y el reconocimiento de su derecho a regir los destinos de la Mongolia exterior. El 9 de agosto comienzan los enfrentamientos entre Japón y Rusia en Manchuria y ese mismo día a las 11:02 hora japonesa y tras haber descartado el objetivo principal, la ciudad de Kokura porque amaneció cubierta de niebla, el comandante Charles Sweeney dejó caer a Fat Man sobre el objetivo secundario, Nagasaki, generando una potencia explosiva equivalente a 22.000 toneladas de TNT que causaría la muerte instantánea a unas 35.000 personas, una cifra que, como en el caso anterior, se doblaría con el paso de los días. Japón sigue sin rendirse y Estados Unidos continúa bombardeando ciudades y preparándose para lanzar una tercera bomba el 19 de agosto. Entre el 10 y el 14 de agosto, los bombardeos sobre ciudades dejan otros 15.000 muertos y por la novedad que supuso y por su incomparable capacidad de destrucción, las bombas atómicas han eclipsado al resto de bombardeos que Estados Unidos había protagonizado durante meses atrás en Japón. En otro vídeo hablaremos de los bombardeos de Curtis LeMay y en concreto el bombardeo con material incendiario sobre Tokio, que lo podemos situar a la altura o incluso por encima de Hiroshima. De hecho, en su obra Némesis, el historiador Mark Hastings explica cómo en la mentalidad, en la moral de la época, los bombardeos con explosivos incendiarios que había llevado a cabo los aliados durante meses tanto en Europa como en el propio Japón no distaban mucho de lo que serían los efectos de las bombas atómicas. Y visto el resultado, llegamos a la pregunta del porqué de la elección de estos lugares. El principal objetivo de la bomba era conducir a Japón a firmar la rendición, y con las bombas pretendían causar el mayor impacto psicológico, y por eso se escogió una ciudad que fuera lo suficientemente extensa y poblada. Y paradójicamente, el hecho de que Hiroshima no hubiera sido uno de los objetivos de los bombardeos de ese año, la convirtió en el principal objetivo, porque claro, si tu máxima aspiración es causar el mayor impacto, no tendría mucho sentido lanzar la bomba sobre una ciudad ya destruida, preferible sobre una intacta para comprobar
el efecto destructivo de tu arma. Además, durante la guerra, Hiroshima se había convertido en un importante cuartel militar, tenía industria y puerto. También se barajó Kioto, que a nivel de impacto hubiera sido insuperable al tratarse de la tradicional capital de Japón, con decenas de templos y edificios históricos, pero precisamente por el inmenso patrimonio histórico y cultural fue descartada de la lista. El comité que se encargó de elegir los objetivos entendió que acabar con Kioto iba a ser un daño irreparable a nivel histórico, y para suplir a Kioto entró en la lista Nagasaki. Además de Hiroshima y Nagasaki, en la lista también aparecían Kokura, ciudad en la que había plantas de municiones y que, como hemos visto, se salvó por amanecer con el cielo nublado, Yokohama, con una gran industria, y Niigata, con un gran puerto e instalaciones industriales. Parece que las bombas causaron un mayor impacto en el emperador que en sus más altos oficiales, y desde el primer momento Hirohito se mostró muy preocupado y pidió averiguar los efectos de la bomba. Algunos de los altos oficiales, cuando la decisión de aceptar la paz estaba prácticamente tomada, tenían en mente dar un golpe de estado para continuar la guerra. Por la idea del honor, estaban dispuestos a sacrificar a su propio pueblo. El 14 de agosto, Hirohito convocó una reunión en la que participaron los 23 miembros del gobierno y del Consejo Supremo de Guerra. Allí Hirohito anunció formalmente su decisión de aceptar el documento remitido por Estados Unidos. El emperador también anunció su voluntad de dirigir una locución radiada al pueblo japonés a fin de hacerle más fácil la aceptación de la noticia. Seguidamente instruyó al gobierno para que procediera a redactar un edicto imperial que pusiera fin a la guerra, y la mayoría de los allí presentes rompieron a llorar. A las 11 de la noche, el edicto imperial, firmado por todos y cada uno de los miembros del gabinete, fue remitido a Berna y Estocolmo para su subsiguiente envío a los gobiernos de las 4 potencias aliadas. En su despacho, Hirohito leyó el texto en voz alta ante un fonógrafo, y los discos con su alocución grabada fueron puestos a buen recaudo en una caja fuerte del despacho de la emperatriz, a fin de utilizarlos al día siguiente para radiar el mensaje del emperador. Esa madrugada, Hanami, el ministro de guerra, se puso una camisa blanca regalo del propio emperador, sacó su daga y, sentado en el suelo mirando al palacio imperial, se la clavó en el abdomen realizando el suicidio ritual, el seppuku, también conocido como harakiri. Y como sucedió 3 meses atrás en Alemania, muchos de los altos dirigentes del ejército acabaron con su vida. Desde primera hora de la mañana del 15 de agosto, la radio japonesa avisaba a los espectadores de que escucharan atentamente a las 12 de la mañana. A esa hora, y tras el himno nacional, el emperador se dirigía a sus súbditos. Habiendo ponderado en profundidad la evolución general del mundo y las condiciones prevalentes en nuestro imperio en la actualidad, adoptamos la decisión de resolver la presente situación procediendo a hacer uso de una medida extraordinaria. Hemos dado orden a nuestro gobierno de que comunique a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que nuestro imperio acepta las provisiones de su declaración conjunta. Y 15 días más tarde, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, Japón firmaba el acta de rendición. Terminaba definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí esta historia. Si habéis llegado a este punto y no estáis suscritos al canal, yo ya no sé qué hacer, si amenazaros con un bombardeo atómico o qué. Así que, lo dicho, suscribíos, y abajo os dejaré mi Instagram, en el que estoy empezando a subir también contenido sobre historia.